Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Escorpio, cariño, mi aguijón de oro. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Punteros como siempre, mi querido Escorpio. Gracias, 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 cariño. Gracias. Te debo yo que sé mi corazón, mi querido Escorpio, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Te tengo chisme, mi querido Escorpio. ¿Cómo así, Richard? Esto es un escándalo, corazón. Muy bien. Antes de empezar, Escorpio, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo y suscríbete. Empezamos, corazón. Muy bien, Escorpio, muy bien. No sé si te has fijado, cuando yo he hecho lo que es el juego del cuenco tibetano, dos veces como que se ha trabado, cariño. Entonces, posiblemente, mi querido Escorpio, muchos de vosotros, a lo mejor de repente han fracasado, se han levantado, han fracasado, se han levantado. Entonces, siento, mi querido Escorpio, que tú siempre tienes muchas trabas en el camino, cariño, ¿vale? Tienes que ir con cuidado, especialmente si eres de repente de las personas que te ha pasado cuando, especialmente las chicas cuando se peinan, cariño, le sale lo que es mechones de pelo. Esos pelos, cariño, no le botes a la basura, mi querido Escorpio, quémalo, corazón. Quémalo. Porque sabes que he visto, Escorpio, he visto como que alguien recoge tu cabello, mi querido Escorpio. Entonces, tienes que ir con cuidado y posiblemente puede ser que este cabello lo utilizan para que tú tengas lo que es trabas en tu vida, cariño. La otra imagen también que he visto como si fuera lo que es un guepardo que está sentado observando. A lo mejor de repente muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. O simplemente las cosas se han calmado para ti, pero no bajes la guardia, Escorpio, ¿vale? Te recomiendo eso, cariño, porque yo he visto, pero de una forma clara, tu cabello. Alguien toma posiblemente tu cabello o una prenda tuya, cariño. ¿Para qué? Para que tengas esos bloqueos que muchos de vosotros han estado experimentando. Por eso que te decía el ejemplo, cuando tú te estás peinando, eso pasa mucho con las chicas, en el peine se queda lo que es el cabello. No lo botes. Yo sé que tú lo haces lo haces como si fuera como redondo, ¿cómo lo dicen? Ay, tiene una palabra, como un bollilo, no me acuerdo, vale. Y luego, ¡plá!, a la basura, cariño, como si fuera una esponja. No, quémalo, quémalo, mi querido Escorpio, ¿vale? Muy bien, te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Que Dios universo me ayude, por favor. Que Dios universo me ayude, por favor, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio y mi querida Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del diablo, corazón. No te asustes, ¿vale? No te asustes porque no todo tiene que ser malo la carta del diablo, cariño. Lo que me dice mi querido Escorpio, que hay una persona que no quiere soltarte. Hay una persona que posiblemente quiere tener el control de tu vida, de tu mente, de tus sentimientos. Veo que esta persona, cariño, es una persona que cree mucho lo que es en las energías. Y yo lo que veo aquí, que este personaje tampoco no es tan mayor, pero tú ve tomando lo que mejor suene. Yo en las cartas veo que puede ser que no supere ni los 30 ni los 40 años, pero vuelvo a decir, tú ve tomando lo que mejor suene. Veo que es una persona, cariño, que a lo mejor de repente cada vez que tú
intentas pasar página, cada vez que tú intentas continuar con tu vida, algo tiene que pasar. O de repente coincide, da la casualidad que me dice Richard, lo he soñado a él, le he soñado a ella, y cada vez que yo sueño con esta persona, algo me tiene que pasar. Porque si tú te das cuenta, fíjate muy bien, este personaje, cariño, tiene lo que es los ojos claros, tiene lo que es el símbolo también del pentagrama en el pecho, y con sus manos, en sus manos, cariño, tiene hilos. Entonces, tiene el control de alguien. Hay una persona, cariño, que posiblemente puede ser que trabaja con las energías y tiene el control de tu vida. ¿Vale, mi querido Escorpio? Siento un Virgo muy fuerte. Tú solamente toma lo que es tuyo. Yo siento, mi querido Escorpio, y da la casualidad que si tú te das cuenta, este personaje tiene mucho cabello. ¿Te das cuenta? Mucho cabello. Mira, no había parado en esto. Tiene mucho cabello, mi querido Escorpio. Demasiado, míralo. Entonces, yo te recomiendo, corazón, practica esto. Tu cabello no lo botes en la basura, quémalo. Quémalo, ¿vale? Siento que esta persona, cariño, es una persona que a lo mejor de repente inclusive puede ser que intenta afectar a tu entorno. Si tú tienes hijos, mi querido Escorpio, mayores de 18 años, a lo mejor de repente me dice Richard, últimamente están un poco rebeldes, últimamente como que no me escuchan, no sé qué está pasando, etcétera, etcétera. Para muchos de vosotros también, mi querido Escorpio, siento que a lo mejor de repente estás lidiando con hijos o con personas a tu cargo que se están portando de una forma muy rebelde, ¿vale? ¿Por qué pasa esto, cariño? Porque las energías están manipulando todo. Una limpieza de vez en cuando con alumbre, con huevo, te vendría bien, cariño, ¿vale? O de repente tu casa prende lo que es palo santo, incienso, algo que te pueda ayudar, mi querido Escorpio. Siento esto. Siento como que las energías están a flor de piel. Irónicamente salió lo que es la carta del diablo, pero no te sugestiones, ¿vale? Porque también puede significar que si tú de repente en este momento me dices, Richard, lo que pasa, Richard, que tengo mucha inseguridad, no sé si tomar esa decisión. Puede ser porque aquí hay un personaje que está así, no sabe qué hacer, cariño, no sabe qué decisión tomar. Hay un personaje aquí, en este costado. Entonces, posiblemente si es tu situación, la carta del diablo dice, adelante, atrévete, cariño, a por todas. Entonces, no tiene por qué ser todo malo también. Tú solamente llévalo a tu terreno. Vamos a ver signos. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es Piscis o Acuario, me sale Aries, me sale lo que es Cáncer, cierras con un Leo. Te lo había dicho, creo, ¿no? Tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. Solamente esto. Vamos a ver iniciales, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio, que Dios y el universo me ayude, Escorpio. La letra P, la letra Q, la letra E, la letra R, me dicen. Muy bien. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver, mi querido Escorpio, ¿qué está pasando contigo, corazón? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. El ego, escucha. Dice, está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos, es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, yo siempre digo, amor con amor se paga, maldad con maldad no se debe pagar, ¿vale? No, corazón. Porque yo siento que muchos de vosotros a lo mejor de repente tienes lo que es un resentimiento en tu corazón, en tu alma. Y quizás por eso, Escorpio, te llega muy fácilmente los trabajos que a lo mejor el resto están haciendo lo que es en tu contra. Richard, pero no, yo pienso más bien que esto me ayuda. No, corazón. Recuerda que el reino de los cielos, el reino de Dios, cariño, está hecho de energía de niños, de niñas, personas que no hay malicia en su corazón, que no hay odio, que no hay maldad en su corazón. Cuando tú, mi querido Escorpio, tienes resentimiento, tienes maldad, ese resentimiento contamina tu cuerpo, te debilita
Es como un cáncer que te va comiendo poco a poco, Escorpio. Pero cuando tú de repente estás creyendo en Dios, tus energías son diferentes, amor, paz, bendiciones, tu energía está siendo protegida por el divino, Escorpio. Entonces, tienes que saber trabajar esto, ¿vale? Si tú estás en una faceta de ego, de orgullo, de resentimiento, hazlo por ti, olvida, no por ellos. Vamos a continuar. Vamos a ver, Escorpio, ¿qué me dicen, corazón? Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Esta carta. Tenemos lo que es la carta de la Torre, Escorpio. Siento que hay una persona que te quiere ver destruido, destruida. Sí, siento que hay una persona que a lo mejor te quiere echar de casa, echar del trabajo, o simplemente, corazón, esta persona te tiene una deuda, porque tenemos la carta de la Torre. Tú fíjate muy bien, es que estas dos cartas juntas no juegan bien, cariño. No juegan bien estas dos cartas juntas. Lo siento, pero no juegan bien, ¿vale? Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, fíjate muy bien en estas dos cartas. En primer lugar, hay una persona que quiere manipular. Hay una persona que quiere tener el control de la situación. Y veo que esta persona, cariño, ya está haciendo daño ya. Porque esta torre que tú ves aquí puede representar lo que es tu casa, cariño. O tu trabajo o lo que te ha costado tanto conseguir, Escorpio. Pero lamentablemente aquí hay un rayo, mira. Y este rayo, cariño, afecta a los habitantes que están en esta torre, que está representado por un pino, cariño. Si te das cuenta que hay una ardilla, entonces había una familia aquí. Siento, corazón, que hay una persona que está constantemente intentando, cariño, posiblemente ponerte nervioso, nerviosa, destruir lo que es tu relación, destruir de repente, yo que sé, tu hogar, etcétera, etcétera. Yo he visto aquí como si hubiera habido algo blanco, un ángel, cariño. Pues lo que he hecho así. Bueno, si tú lo ves, perfecto, ¿vale? Si no, no pasa nada. Entonces, mi querido Escorpio, yo te recomiendo, Escorpio, que empieces a hacer algo para tu protección, ¿vale? Lleva contigo tu sortija de acero, hazte la limpieza del huevo. Muy importante, pon lo que es una franja de sal en la puerta de tu casa, cariño. Vas a ver que las personas que son tus enemigos, aunque no te hagan magia, pero te tienen envidia, no van a entrar a tu casa, cariño. Se van a sentir raros, van a tener dolor de cabeza, se van a sentir mal, cariño. Es una protección, van a salir corriendo de tu casa. Entonces, pon una franja de sal en tu casa, cariño, ¿vale? Y encima puedes ponerlo lo que es un tapete, algo para limpiar los pies, para que no se vea que hay sal. Pon sal. Siento que hay una persona, cariño, que también posiblemente se está encargando de ponerle lo que es en tu contra. Una persona que a lo mejor vosotros dos han formado lo que es una relación. Puede ser tu pareja, puede ser hijos también. Entonces, siento que hay alguien que está con la cabeza caliente, siento que hay alguien que te da la contra, hay una persona con la cual de repente ustedes solamente discuten porque está siendo manipulado o manipulada. Cariño, ¿vale? No todo tiene que ser relación de pareja. A lo mejor de repente puede ser que la madre, cariño, lo está manipulando, un familiar, o de repente las amistades de ellos o de ellas lo están manipulando lo que es en tu contra. Entonces, tú ya tienes el mensaje, cariño, tienes que empezar a protegerte, ¿vale? Vamos a ver, corazón, qué nos quieren decir. La energía de ellos o de ellas. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Escorpio, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Escorpio. La energía de ellos o de ellas. Esta carta. Yo lo que veo, Escorpio, ellos, corazón, tienen sentimientos por ti, pero vuelvo a repetir, hay una persona que les manipula, Escorpio. Porque si tú te das cuenta en esta carta, mira, este personaje, cariño, todo en su aura es luz, ¿vale? Este personaje tiene lo que es en sus manos una esfera de fuego, que es luz, cariño. Este personaje tiene sentimientos por ti, pero lamentablemente existen personas que le están poniendo en tu contra. Entonces te quiere. Ellos o ellas te quieren. Puede ser pareja, puede ser familia, simplemente alguien le pone en tu contra. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, cariño. Si tú empiezas a protegerte, si tú empiezas a encomendar tu cuerpo, tu alma a Dios, cariño, o simplemente olvídate de los malos recuerdos o resentimiento, tenlo por seguro que esta persona va a regresar a tu vida o esta persona te va a entender. Te va a entender, ¿vale? Entonces, yo lo que te recomiendo, mi querido Escorpio, confía, ten fe. La fe mueve montañas, cariño. Empieza a hacer oraciones
corazón. Empieza a llevar amuletos también. A lo mejor tú me dices, Richard, no tiene que ver nada con pareja, pero tengo mi nieta, tengo mi sobrino, mis hijos, que últimamente están como muy rebeldes conmigo. ¿Por qué? Porque la otra persona, cariño, pues le ha puesto lo que es en tu contra. Pero al final el amor va a triunfar, mi querido Escorpio, ¿vale? Deja que todo se ponga en orden, pero recupera tu fe. Vamos a ver, Richard, el chisme. Te voy a dar chisme, cariño, por Dios. Corazón, me están clonando. ¿Cómo así, Richard? Muchos canales están poniendo en sus perfiles, en su miniatura, las cartas no mienten. Y todo lo que trabajamos, lo que es en YouTube, sabemos, cariño, que cuando tú pones en el algoritmo las cartas no mienten o palabras, cariño, cuando tú entras lo que es en el buscador, supongamos tú pones lectura de las cartas no mienten, te va a entregar lo que es mi canal y también el canal de ellos. Pero bueno, amor y paz, cariño. Si esto le ayuda para que ellos, su economía mejore, bendiciones, ¿vale? Yo no quiero estar en escándalos, corazón, ¿vale? El único escandaloso aquí soy yo, corazón, pero no tienen algo que ellos no tienen, cariño. Yo tengo algo que ellos no tienen. Es mi flow. Es mi flow, mi querido Escorpio. Richard, hay música, claro, corazón, y va acorde con lo que está pasando. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Siempre la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. No se puede continuar a escondidos de la luna. No se puede continuar, por desgracia o por fortuna. No te dejaré de amar. Ay, le sacado ahora sí. Escándalo, es un escándalo. Me había trabado, cariño. De verdad, es que no soy genio, ¿vale? Tengo mis errores. Por desgracia, por fortuna. ¿Lo han escuchado o no? Búscalo en YouTube. Las características. Rafael, te amo, corazón. Si me estás viendo, salúdame. Vale, yo escucho tu música, Rafael. A mí me encanta. ¡Viva España! ¡Olé! Vamos a ver las características. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, hay una persona en la distancia que te extraña, puede ser de elemento tierra. Estamos hablando de Virgo, Tauro, Capricornio o cualquier otra persona. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Es una persona que a lo mejor su trabajo está relacionado con la construcción o está en la distancia. Puede ver inclusive lo que es diferencia de hora, me dicen. Por otra parte, mi querido Escorpio, también. La carta del 5 de espadas. Hay una persona, corazón, que ha vuelto en tu vida, pero que te miente. Entonces, tienes que ir con cuidado. Siento que esta persona de repente ahora le da lo que es el arrepentimiento diciendo, ¿por qué lo estoy haciendo esto, Escorpio? Si Escorpio es buena persona. Entonces, cariño, todavía no ataques, ¿vale? Porque ya te veo venenosa y venenoso. Deja que esta persona se dé cuenta y posiblemente solito o solita te va a decir, Escorpio, cometí un error. No lo volveré a hacer. Quiero que me perdone. Escorpio, corazón. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello rubio, natural o pintada. También puede ser que tenga el cabello oscuro, sea moreno, pero la nariz lo tiene grande, corazón, como el mío. Un botón, un botón. Siento que esta persona también, corazón, posiblemente haya alguien que lo manipula, ¿vale? ¿Por qué? Si tú te das cuenta, hay muchos cuervos, mira. Hay muchos cuervos. Hay una persona que le está manipulando, mi querido Escorpio, ¿vale? Por otra parte, hay una persona que también no quiere entender de razones, se fue de tu vida. Esta persona déjalo que todo se pondrá en orden. A lo mejor de repente vive lo que es en un lugar donde no hay plantas, es un poco seco, puede ser una isla. Está muy bronceado, bronceada, puede ser que le encanta los deportes acuáticos. Te quiero, Escorpio. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Hasta la vista. Gracias.